Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la 19ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado, realizada de manera virtual. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, así como al secretario general de Acuerdos, y por supuesto agradezco y doy la bienvenida a todas y todas quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos procede a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución virtual los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada Presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios, los cuales a continuación preciso. Acuerdo plenario derivado del GET 016 del 2025. La parte actora es Sandra Velázquez Lara y la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El segundo acuerdo plenario es el derivado del P052 del 2024. La parte denunciante es dato protegido y los denunciados son los medios de comunicación Acapulco Trends y Ojo de Acapulco, alojados en los perfiles de la red social Facebook, y Jesús Gabriel Castañeda Arellanos en calidad de persona física y de director general de los medios de comunicación. Este asunto fue turnado a la ponencia número 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Le agradezco, secretario, magistrada, magistrados. En términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor con el proyecto. Uno es de ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Creo que hay un problema con la red de la magistrada. Repito. A favor, secretario. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario, magistrada, magistrado. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos. Los dos únicos asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de dos proyectos de acuerdo plenario relativos, el primero al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 016 del año 2025 y el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 052 del año 2024, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con las cuentas respectivas. Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario derivado del juicio electoral ciudadano 16 de este año,
promovido por Sandra Velázquez Lara, mediante el cual impugnó la resolución de 22 de mayo de 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-GIN/185/2024. En el proyecto de acuerdo se establece que, mediante sentencia del 1 de julio del 2025, este Tribunal Electoral revocó parcialmente el acto impugnado y ordenó a la autoridad responsable, en plenitud de jurisdicción, emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada y congruente con la litis planteada, en la que analizara las pruebas ofrecidas por la actora en su escrito primigenio y determinara la procedencia de los informes de autoridad previamente requeridos, así como el valor probatorio que debiera otorgarse a dichas pruebas para la resolución del juicio interpartidista. Para tal efecto, le otorgó un plazo de 7 días naturales posteriores a la notificación de dicha determinación. Hecho lo anterior, remitiera a este órgano jurisdiccional las constancias de cumplimiento respectivas. Ahora bien, en cumplimiento a lo anterior, se tiene que el 17 de julio de este año, la Comisión de Justicia del PAN remitió copia certificada de la resolución del 15 de julio emitida dentro del procedimiento de juicio de inconformidad intrapartidario. Asimismo, consta que dicha resolución fue notificada a la actora y que
Creo que ya estamos, ¿verdad? Otra vez, ingeniero. Correcto. Entonces, secretario, reiniciaremos y será desde el inicio de la cuenta, por favor. Claro, maestra. Claro. Correcto. Entonces, cuando usted nos diga, ingeniero, Ok. correcto. Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario derivado del juicio electoral ciudadano 16 de este año, promovido por Sandra Velázquez Lara, mediante el cual impugnó la resolución del 22 de mayo de 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el proyecto de acuerdo se establece que, mediante sentencia del 1 de julio del 2025, ese tribunal revocó parcialmente el acto impugnado y ordenó a la autoridad responsable en plenitud de jurisdicción emitir una nueva resolución debidamente fundada, motivada y congruente con la litis planteada, en la que analizara las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito primigenio y determinara la procedencia de los informes de autoridad previamente requeridos, así como el valor probatorio que debiera otorgarle a dichas pruebas para la resolución del juicio intrapartidista. Para tal efecto, le otorgó un plazo de 7 días naturales posteriores a la notificación de dicha determinación. Hecho lo anterior, remitiera a este órgano jurisdiccional las constancias de cumplimiento respectivas. Ahora bien, en cumplimiento a lo anterior, se tiene que el 17 de julio de este año, la Comisión de Justicia del PAN remitió copia certificada de la resolución del 15 de julio emitida dentro del juicio de inconformidad intrapartidario. Asimismo, consta que dicha resolución fue notificada a la actora y que la remisión de las constancias de cumplimiento a este órgano jurisdiccional se efectúa en tiempo y forma conforme a los plazos establecidos. En ese tenor, tras analizar el cumplimiento de los plazos procesales y el contenido exigido por este Tribunal Electoral en el proyecto de acuerdo, se concluye que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia de 1 de julio. Por tanto, el magistrado ponente propone acordar su cumplimiento, así como el archivo del asunto como concluido. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario derivado del procedimiento especial sancionador 52 del año próximo pasado, formado con motivo del escrito de 23 de julio, recepcionado el 11 de agosto del presente año, mediante el cual la denunciante del procedimiento sancionador de origen señaló hechos que, a su juicio, pudieran constituir infracciones a la normativa electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y otras conductas en la modalidad de BPG atribuidas al ciudadano Jesús Gabriel Castañeda Arellano. En el proyecto de acuerdo se narra que, de un análisis integral al escrito referido, se advierte que la denunciante manifestó, entre otros aspectos, haber sido revictimizada, así como la reiteración de actos de violencia en su contra. Ello porque el denunciado habría difundido en un comunicado en la red social Facebook y en entrevistas a medios de comunicación información tergiversada sobre el presente asunto. Concretamente, sostuvieron de manera falsa que el motivo de la queja estaba vinculado a un desvío de recursos y a la supuesta intención de obligar al denunciado a ofrecer disculpas públicas, lo cual, en concepto de la denunciante, ha derivado en ataques a su dignidad y derechos, al mostrarla como represora de la libertad de expresión. Tales hechos, prima facie, pudieran constituir infracciones en materia de violencia política de género y otras conductas relacionadas. En ese contexto, en el proyecto que se propone, este Tribunal Pleno estima que, si bien los hechos expuestos guardan relación con la queja previamente resuelta, lo cierto es que los mismos, en su caso, ameritan una puntual investigación por parte de la autoridad administrativa electoral competente, toda vez que se precisa que en dicho escrito se refieren hechos vinculados, según la denunciante, con la revelación de su nombre, revictimización, repetición de violencia digital y reincidencia en violencia política de género, sin perjuicio de que la coordinación, al realizar su análisis, advierta la posible actualización de otros supuestos de infracción. Por lo anteriormente expuesto, en el proyecto de acuerdo, la magistrada propone remitir a la coordinación de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del IEPC el escrito original de la denunciante y su anexo, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a un estudio minucioso, determine lo que en derecho corresponda.
Es la cuenta de los proyectos, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general, magistrada, magistrados. Está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Favor. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor con el proyecto y unos de la ponencia. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de ambos proyectos. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, secretario general, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Con nuestras disculpas por las fallas técnicas dado el corte temporal de energía eléctrica, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:40, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes.